El acuerdo es poderoso. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Estas son las palabras de Jesús, directas, claras, palabras del Señor. Nos dijo, porque ese mensaje llega hasta nuestros días, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo aquí en la tierra y van a pedir algo a mi Padre que está en los cielos, miren, ve, qué hermoso saber que Jesús mismo nos da los principios básicos sobre el acuerdo. El acuerdo es poderoso. Ya en antaño, siglos anteriores, el profeta Amós escribía en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Podrán caminar juntos si no se ponen de acuerdo? También en Eclesiastés nos decía, mejor son dos que uno, porque si uno cae al hoyo, el otro le podrá levantar. Pero hay del que está solo. Hay personas que son muy individualistas y no quieren la ayuda de nadie. Hay otras personas que son muy independientes. Pero déjeme decirle algo, muy aparte de su forma de ser, de su personalidad, hay un poder especial en el acuerdo y para el acuerdo por lo menos necesitamos dos personas. ¿Qué cosa es el acuerdo? El acuerdo es una decisión tomada entre dos o más personas o entidades también y como resultado de un proceso de negociación y deliberación entre un asunto concreto. El acuerdo, miren, esta palabra es curiosa, porque miren, viene del latín acordare, que se divide en dos formas, ad, que significa asimilación, y cort, que significa corazón. O sea, nos da una idea de buscar asimilar con el corazón. O sea, hay un compromiso donde se involucran las voluntades y el corazón. El acuerdo no es cualquier cosa. Se involucran parte de nuestro ser. Ponerse de acuerdo es algo grandioso, maravilloso, que puede ayudar muchísimo a la sociedad, ayuda muchísimo a la familia, en la empresa, en el trabajo, en cualquier situación. El acuerdo es vital. Fíjese también que podemos decir que el acuerdo es como una expresión de dos voluntades que determinan normas o acciones a respetar y ejecutar por las partes para el beneficio mutuo. ¿No? El acuerdo, pues sus sinónimos son pacto, convenio, tratado, resolución, convención. Acuerdo, acuerdo. Esta es la palabra de hoy para poder asimilarla, para poder aprenderla, para poder tenerla en el corazón. ¿Qué nos dice la Biblia? Bendito sea el Señor. Repetimos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, oración, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nos vamos a poner de acuerdo qué es lo que le vamos a pedir al Señor. Entonces, bendito sea el Señor. ¿Por qué es importante el acuerdo? Solamente póngase a pensar que la división muchas veces trae ruina, destrucción, fracaso. Pero el acuerdo no, el acuerdo nos trae bendición, prosperidad, incluso muchas veces trae éxito. El acuerdo siempre va a ser bien visto. El acuerdo, bíblicamente, es aquello que mueve la mano de Dios. ¿Por qué? Al Señor le encanta que los humanos se pongan de acuerdo en lo que le van a pedir a Dios, que no vean sus intereses personales, que no vean el egoísmo, sino que piensen en el bien común. Por eso el Señor nos pudo enseñar acerca del amor al prójimo, de que veamos a los demás, que veamos el bienestar común. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas personas se necesitan para estar de acuerdo? Dos. Mire, en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 30, nos dice así: ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10.000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Mire, una cosa es
digamos, perseguir a 1000 y 2, hacer huir a 10.000 sería otra cosa. No compares. Uno puede perseguir a 1000, pero otra cosa es hacer huir a 10.000. Eso se logra con 2. Esta idea, esta metáfora nos está enseñando algo, que el acuerdo, o sea, que dos personas se pongan de acuerdo, es tremendamente poderoso, es algo grande. Cuando estás de acuerdo con alguien, con alguna persona, entonces hay que reconocer que tu nivel de poder aumenta, que tu nivel cultural, de entendimiento, de inteligencia, de perspectiva, tu panorama aumenta. Muchas cosas mejoran cuando estamos nosotros de acuerdo. Eso va a ser mejor siempre. Bendito sea el Señor. Mire usted, si se ha puesto a pensar con quién me he puesto de acuerdo y para qué cosas me he puesto de acuerdo. Hay algunos que buscan su bienestar y hacen negocios, hacen tratos con personas. ¿Con qué clase de personas has hecho tratos? ¿Conoces realmente el corazón de las personas con quien hiciste acuerdos, compromisos? ¿Sabes si la otra persona es leal o te puede traicionar? ¿Con qué personas te has vinculado en tus negocios? Mire, una de las cosas, de los acuerdos más grandes que hacemos, por ejemplo, es el matrimonio. Y por eso hay que conocer bien a la persona con quien nos vamos a casar, porque tendremos un acuerdo, un pacto, un compromiso. Entonces, la voluntad y el corazón se mezclan ahí. Si no decides bien, sufrirás en tu matrimonio. Pero si decides correctamente, has evaluado qué clase de persona es, entonces tendrás paz y tendrás gozo también. Cuidado con acordar cosas negativas o incorrectas. ¿En qué te estás poniendo de acuerdo? ¿Con quién te has asociado? ¿Es una persona de fiar? ¿Es una persona de confianza? Ojo, ten en cuenta que el lenguaje también dice muchas cosas. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en nuestra boca hay muchas cosas negativas, significa que esas están en el corazón, muchas cosas negativas. Si en nuestra boca está mucha falta de fe, eso abunda en el corazón. Cuidado. Entonces tú puedes identificar a las personas por las palabras que dice. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, si hablas fracaso, hablas derrota, te estás poniendo de acuerdo para el fracaso, para la derrota. Tú mismo estás aceptando, estás hablando eso está en tu boca. Es como si estuvieras poniéndote de acuerdo con eso. Si hablas maldición, hablas enfermedad, estoy mal, estás como poniéndote de acuerdo para estar mal. Cuidado. Pero si tú de repente proclamas bendición, entonces estás de acuerdo con Dios en la fe. Si tú proclamas sanidad, si tú proclamas libertad, entonces te estás poniendo de acuerdo en algo que buscas, en algo que quieres. Lo estás mencionando, oras por ello, estás proclamando ello. El Señor entonces se va a manifestar. ¿Por qué? Porque ve tu intención. La Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La Biblia dice también porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea que al Señor le encanta que su pueblo esté reunido, le encanta que se pongan de acuerdo para hacer las cosas juntos, le encanta que su pueblo se reúna para orar, le encanta que su pueblo se reúna para adorar, para alabar, para poder escuchar la palabra, le encanta ver un pueblo reunido. De repente usted dirá, oh sí, yo también necesito que mi familia sea un poco más unida, que todos estén a la hora de almorzar, porque a veces uno está almorzando en la habitación, otro está almorzando en la cocina y en la sala solamente quedo yo. Entonces, qué triste ver eso, ¿verdad? Pero si se ponen de acuerdo, desde hoy vamos a dejar de lado a la hora de la comida los celulares, los equipos, todo, y vamos a apagar todo y vamos a reunirnos en la mesa para comer, para dar gracias a Dios juntos, y de repente conversar alguna situación que demande nuestra plática.
Entonces, si ellos están de acuerdo, sí, está bien, acuerdan y van a ver la riqueza familiar que puede salir en una conversación así. Entonces, es importante que la bendición, las palabras de bendición estén siempre a la orden del día. ¿Por qué? Significa que el corazón tiene fe, que va a ocurrir bendición. Puede ser que sintamos algún malestar corporal, pero declaramos salud con nuestra boca, porque confiamos que el Señor nos va a dar salud. Nos ponemos de acuerdo con la salud, nos ponemos de acuerdo con la bendición. Pueden venir malas noticias, pero mi boca y mi corazón proclaman paz. Me pongo de acuerdo con la paz. Y eso es lo que busco, eso es lo que quiero. El Señor va a conocer la intención de mi corazón. Él ya lo sabe todo, pero está esperando que yo lo exprese, que lo confiese, que aquello que tengo en mi corazón salga por mis labios. Entonces voy a hacerme socio de la paz. Bendito sea el Señor. Entonces hay que buscar siempre proclamar esa bendición del Señor. ¿Por qué? Proverbios 18:21 nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Te estás poniendo de acuerdo para recibir lo que pides? Recuerda que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cuidado con lo que hablas. No seas una persona pesimista, no seas una persona negativa. En lugar de alentar una situación, dices, no, eso no va a salir. No, no creo que funcione. No, eso no me gusta. No, así no va a funcionar. Y siempre estás con actitudes negativas. No, no creo que se sane. No, no creo que... No, eso cuesta mucho. No, aquello. No, no me quiero arriesgar. Todo negativo, negativo, negativo. Eso no va a ayudar en nada. Tenemos que buscar soluciones. Tenemos que ponernos de acuerdo para orar y que el Señor sea glorificado. ¿En dónde nosotros debemos ponernos de acuerdo? La Biblia dice que si se ponen de acuerdo en la tierra, o sea, aquí es la oportunidad, ahora que estamos vivos, esta es la oportunidad de estar de acuerdo. Primero se manifiesta la situación espiritual, luego se materializa. Primero nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a orar y oramos. La oración es algo espiritual porque ocurre, hay una atmósfera espiritual, algo que de repente nuestros ojos físicos no lo pueden ver. Ángeles se mueven, situaciones pueden cambiarse porque el Señor, al escuchar las oraciones, puede intervenir. Entonces hay que reconocer esto, que aunque nuestros ojos no lo vean desde el comienzo, luego van a ir tomando forma y se van a materializar. Si es que esa petición está conforme a la voluntad de Dios. A veces Dios dice sí inmediatamente. A veces Dios dice espera, pero luego lo hace. A veces Dios dice no. Y es triste humanamente saber que a veces Dios dice no. Mejor me lo quiero llevar. Y estamos orando para que alguien se sane. Y de repente Dios dice me lo llevo. Es mejor que me lo lleve. Quizá en el futuro le va a ir peor, va a ponerse muy orgulloso, va a estar muy mal. Es mejor que tú no lo puedes ver, pero yo sí lo puedo ver, dice el Señor. Entonces nosotros no entendemos las situaciones. Solamente nos duele perder un ser querido o tener una enfermedad durante mucho tiempo. Nos duele, nos lamentamos. El Señor sabe, y el Señor sabe hasta qué punto podemos soportar. Él lo conoce todo. Bendito sea el Señor. Y tenemos que tener el cuidado. Recuerde esto. En Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios. Ahora tú vas a decir, ¿y todas estas cosas malas que me han pasado vienen de Dios? No, pero sí Dios como que las deja pasar, las permite. No es que sea su voluntad buena, agradable y perfecta, no. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere salvarnos a todos, pero muchas veces nuestra voluntad se opone. Muchas veces nuestra terquedad se opone. Muchas veces nuestras malas decisiones generan un obstáculo. Así que cuídate de eso. ¿Sabes qué? El Señor nos alienta y nos muestra un ejemplo grande de lo que es el acuerdo, la unidad. En San Juan 17:21, la oración de Jesús nos dice así: para que todos sean uno como tú,
oh Padre, en mí y yo en ti, le dice. Que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero ¿por qué esto no sucedía? Porque la gente, las personas no se hacían como uno, no compartían. Mucha gente egoísta en este mundo. Cada uno arrastra agua para su propio molino. Cada uno vela por sus propios intereses. Por eso no eran uno. Pero hubo un tiempo en el cual la iglesia del Señor entendió y ponían todas las cosas en común, dice la Biblia. La iglesia primitiva, la iglesia inicial, cuando Jesús subió al cielo y le dejó a los discípulos el encargo de predicar el evangelio a toda criatura, y Pedro era como el pastor, y allí, por ejemplo, en Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Había unidad. Todos perseveraban unánimes. Un solo pensamiento, un solo corazón. Eran uno, o sea, habían tenido acuerdo. Comían juntos, se apoyaban juntos, quizás hasta se abrigaban juntos, compartían del Señor juntos. Qué bueno, hay poder en el acuerdo. Si otro hubiera dicho, mira, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo, yo me retiro, sería otra cosa. Pero no, había unidad y eso trae progreso. Entonces ellos no solamente podían subsistir, pudieron generar algo grandioso. En Jerusalén, de la nada prácticamente, se levantó una enorme iglesia. De pronto ya no eran 120, sino que eran 3.000 y después 5.000 más. ¿Se imaginan en poco tiempo más de 10.000 creyentes en Jerusalén? ¡Qué poderoso! ¿Por qué? Porque había un acuerdo. Había un acuerdo. Para ellos era prioridad Dios. Recuerde esto, en Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es decir, que primero para todo ser humano debe ser Dios. Ese es el orden de la vida. Dios, sobre todas las cosas, Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios. Que Dios reine sobre mí. Que Dios me gobierne. Y luego no tendré esa dificultad de que, ay, me falta esto, ay, necesito esto, ay, aquello. No, porque el Señor me va a suplir lo que necesito. Cuando pongo a Él primero, Él me va a dar fuerzas para el trabajo, la salud para hacerlo, la inteligencia para crearlo y todo. Voy a tener paz, voy a tener buenas relaciones sociales, familiares, amicales. Entonces con Dios empieza todo. Si respetamos a Dios, aprenderemos a amar al prójimo. Si amamos al prójimo, vamos a vivir bien y plácidamente sobre esta tierra. Si todavía mantenemos orgullo, celos, envidia, codicia, entonces lamentablemente no hemos madurado en las cosas de Dios. Necesitamos crecer. Bendito sea el Señor. Hay que ponernos de acuerdo. En cualquier cosa decía, ¿no? Pero póngase a pensar, el acuerdo en cualquier cosa. ¿Y qué hay de las cosas malas? No, en las cosas malas no.